Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Espero que haya pasado una buena tarde descansando y que esté listo para adorar a Dios en esta tarde. En esta tarde quiero invitarles a que abra conmigo la escritura a la primera epístola del apóstol Pedro al capítulo 2. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, y voy a comenzar a leer en el verso 4. La escritura dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quiero predicarte un mensaje que he titulado: el sacerdocio del creyente, una posición honorable. Vamos a mirar lo que está sucediendo en la epístola de Pedro, porque la epístola está escrita en un momento, en un periodo de dificultad en la cual los cristianos están siendo perseguidos. Y Dios escribe a través de Pedro esta epístola, o Dios manda este mensaje a través de Pedro a estos creyentes de Asia Menor, con el objetivo de animarles y fortalecerles en el medio de la dificultad, de la persecución religiosa en que se encontraban. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque en esta tarde podemos presentarnos ante ti y podemos estudiar lo que tu palabra tiene que decirnos. Señor Padre, qué precioso saber que Cristo Jesús es la piedra angular, escogida, preciosa, en quien nosotros podemos estar cimentados, Padre, para nosotros presentarnos a través de él a tu presencia. Señor, en esta mañana quizás hay hermanos y hermanas sufriendo. Definitivamente los hispanos muy a menudo sentimos la opresión política y social de donde nosotros encontramos y vivimos. Pero yo te ruego, Señor, que en esta tarde podamos entender que nuestra ciudadanía está en los cielos y que, Padre Celestial, podemos tener esperanza porque nos has permitido estar en esta sociedad, Padre, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a tu luz admirable. Glorifícate y bendice, Señor, este tiempo en la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted ve, Pedro, el apóstol, escribe esta epístola a los creyentes de Asia que están perseguidos. Esta persecución que está experimentando la iglesia durante el tiempo en que Pedro escribe esta epístola no es una persecución social, no es una persecución económica, es una persecución, no es una persecución política, sino que es una persecución religiosa. Es decir, los creyentes en Cristo estaban experimentando rechazo y se sentían frustrados, se sentían con resentidos y aún a menudo inclusive quizás tenían sentimientos de venganza contra aquellas personas que le rechazaban. Obviamente sabiendo y conociendo que ellos le pertenecen a Dios, no quieren vivir con este tipo de sentimiento. Y Pedro, reconociendo la persecución que ellos están experimentando, entonces les escribe para que ellos experimenten la libertad que tienen por causa de su posición
en la persona de Cristo. Y es interesante porque a menudo nosotros en nuestra sociedad nos sentimos rechazados. Como hispanos, a menudo, hermanos, nos sentimos humillados y nos sentimos frustrados y nos sentimos impotentes para poder defendernos. Pero Dios tiene un plan para contigo y para conmigo como hijos de Él. Hay personas que se mofan, hacen bullying en las escuelas de nuestros niños, hacen bullying de usted en el trabajo, pero Dios está en el trono y Él está en control. Mientras Pedro escribe a estos creyentes para persuadirles de que ellos necesitan depender de la posición que Dios le da por causa de su gracia, nosotros de igual manera necesitamos entender que es la gracia de Dios la que se manifiesta en nuestra vida para poder vivir en un mundo que nos rechaza o que quizás nos persigue y que, hermanos, a menudo nos sentimos frustrados viviendo en él. ¿Qué es lo que Pedro quiere que nosotros entendamos? Pedro quiere que nosotros entendamos que la gracia que Dios ha manifestado en la persona de Cristo nos ha dado la posición de sacerdotes, y la posición de sacerdote como hijo de Dios es una posición honorable. Y esta manera es lo que vamos a mirar en la tarde de hoy, cómo la gracia de Dios se manifiesta en nosotros en esta posición que tenemos como sacerdotes ante la presencia de Dios. Sí, tú y yo somos sacerdotes y podemos presentarnos ante Él como las personas que tienen la capacidad. No es que nosotros tenemos nuestro perdón, porque el sacerdote no podía sacrificarse a sí mismo. Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él es el que se sacrificó por nosotros, pero tenemos la oportunidad como sacerdotes de entrar a la presencia soberana, santa, preciosa de nuestro Dios, y esta es la posición de un sacerdote y es una posición de honor. Y esto es por causa de la gracia de Dios. Así que vamos a entender cómo se manifiesta esta gracia en la posición que Él nos ha dado. Y nota lo que dice el versículo número 4. Acercándoos a Él. Es interesante. En la Biblia en inglés, esto se traduce como si fuese un imperativo, un mandato. Pero, hermano, no es un mandato. Esto, de acuerdo al teólogo Wayne Grudem, está en el modo indicativo por causa del verso 5. El verso 5 cambia la manera en que se debe de leer este texto y debe de decirnos, hermanos, que nosotros debemos continuar acercándonos en la medida que nos acercamos a Dios. Es decir, el modo indicativo está diciendo que algo sucede y la acción viene porque es una acción en base a quienes nosotros somos. Cuando nos acercamos a Él, quien es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es escogida y vosotros y preciosa, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, la gracia de Dios se manifiesta en nuestra elección. Hemos sido elegidos sacerdotes por Dios. Dios te eligió. Sí, yo sé que muchas veces no nos gusta utilizar esa palabra, pero es una palabra bíblica. ¿Por qué no te gusta utilizar lo que la Biblia llama elegido? La Escritura dice que nosotros fuimos escogidos. Dice aquello que fue escogido por Dios, y nosotros también fuimos escogidos por Dios. Es precioso que en el libro de Efesios, el capítulo 1, dice que nosotros fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esta palabra, hermanos, dice: en la medida que nosotros nos acercamos a Dios por causa de la elección, tenemos que entender que en Cristo hemos
establecido una relación con Dios. Y es lo que Él nos está diciendo. Nosotros también, nota que Él utiliza que Cristo tiene una relación con el Padre, y porque Él es escogido y precioso para una función, y nosotros también de esta manera somos una piedra viva y somos escogidos por Dios para cumplir con una función. Es una función de gracia, es una relación de gracia, es una relación, hermano, que nos ayuda a entrar directamente a la presencia de Dios. La imagen que está utilizando el apóstol Pedro es la imagen del templo. Ahora, el templo, hermanos, era el lugar donde se presentaban los sacrificios por el pecado a Dios, o sacrificios y ofrendas de paz, o sacrificios de alabanza y de adoración a Dios y de acción de gracias, o sacrificios por las bendiciones que Dios les había dado. Pero, hermanos, el templo no era completo si no estaba el sacerdote. El sacerdote era la persona que traía aquel sacrificio y lo presentaba a la persona de Dios. Ahora Dios dice, tú y yo somos sacerdotes. Lo que Él nos está diciendo, por la gracia de Dios hemos sido escogidos a esta relación para que nosotros podamos tener acceso directo a la persona de Dios a través del Hijo de Cristo Jesús. Y continúa hablando entonces, dice, vosotros también como piedras vivas. Ahora dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La gracia por la cual Él nos escogió como sacerdotes, hermanos, para tener esta relación, es una gracia que también nos escogió en esta relación para que vivamos en unidad. Ahora, Él nos dice que nosotros somos edificados como piedras vivas. La iglesia es un organismo vivo. Cristo, quien es su cabeza, vive. Y nosotros, porque Él vive, vivimos también. Ahora, Él está explicando que cuando viene la edificación, cada piedra se monta sobre otra piedra para que sea edificada y exista unidad para que haya fortaleza en el edificio. Usted ve, cuando nosotros construimos este templo, nosotros tuvimos que cavar unos hoyos profundos. Y estos hoyos tenían unas varillas que formaron lo que llamamos la fundación de este edificio. Pero cuando este edificio fue levantado, la fundación no hacía el edificio. Tuvo que venir un bloque sobre otro bloque. Y los bloques fueron puestos y armados de manera tal que se iban atando las paredes. Y en medio de las paredes tuvimos que poner unas vigas. Y había varillas que sostenían desde la fundación cada bloque, cada piedra que se iba poniendo en el edificio. Vino un momento donde hubo una tormenta y la tormenta de viento tumbó el techo que estaba en el edificio y dio contra las paredes. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? La unidad que existía en los bloques, que estaban atadas al fundamento del edificio, no permitieron que hubiese daño en la estructura del edificio. ¿Y por qué hago esta aseveración o trato de explicar esta ilustración? Porque, hermano, la Escritura dice que nosotros nos necesitamos unos a otros y tenemos que estar unidos, bloque sobre bloque, edificando el edificio que es la iglesia, de la cual tú y yo somos un bloque, una piedra, parte integral de este edificio, levantado sobre el fundamento que es eternamente estable, el cual es Jesucristo, que tú y yo no podemos cambiar, para que en medio de la dificultad esta unidad nos dé fortaleza para poder enfrentar esta batalla que estamos enfrentando. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. En este tiempo de dificultad, lo que nos fortalece muy a menudo es el hecho de que podemos vernos a través de la tecnología
Y podemos vernos, hermanos, utilizando de manera virtual, utilizando cualquiera de las aplicaciones que se utilice. El hecho de que usted, aunque no puede estar en esta tarde aquí reunido en la iglesia, está unido en espíritu y está quizás con su familia y está escuchando la predicación de la palabra de Dios. Hay una unidad que existe dentro del cuerpo que nos fortalece a atravesar las dificultades. Pero cuando estas dificultades son persecuciones que vienen de afuera, más necesitamos estar fortalecidos en el cimiento que es Cristo Jesús. Pero la gracia no solamente nos llama a la relación, la gracia no solamente de la elección, no solamente se expresa en la unidad, la gracia de esta elección se expresa en el honor que tiene la posición. Los sacerdotes eran personas de respeto, eran personas honorables, eran las personas que presentaban los sacrificios. Y esto implica, hermanos, que tenían unas responsabilidades para con Dios. Y aquí nos dice a nosotros que la responsabilidad que nosotros tenemos es no ofrecer sacrificios de toros, ni de cabras, ni de machos cabríos, hermanos, ni de corderos, ni de bueyes. Es unos sacrificios espirituales. Ahora, Karen Jobs dice o expresa que estos sacrificios deben ser el testimonio que nosotros damos, no solamente con nuestra voz, sino cómo respondemos a la persecución que se hace contra nosotros. La gente te está observando y se está mofando de ti, pero en la medida que tú respondes correctamente con una palabra propia y en la medida en que tú respondes con una actitud correcta a esta persecución, tú estás mostrando quién Cristo es y qué es lo que Él ha hecho en tu vida. Tú ves, nuestra relación es una relación, una posición de honor. No podemos bajarnos al nivel de aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no sirven a Cristo. Yo trabajaba en el hospital. Ustedes saben que, hermano, por la gracia de Dios, tuve el privilegio de trabajar en el hospital de Greenville. Y, hermanos, en un principio uno se siente intimidado porque uno tiene que hablar el inglés y pues no tiene el mismo acento o pronuncia no correctamente. En numerosas ocasiones utilicé palabras que en mi mente decía una cosa, pero ellos escuchaban completamente otra. Y me decían, ¿qué tú dijiste? Y yo dije esto. Y dice, no, eso no fue lo que tú dijiste. Hermano, yo podía tomar ofensa y sentirme intimidado, pero yo lo tomaba como broma, como a veces ayudándome a corregirme para que yo mejorase mi vida personal. ¿Y sabes qué? Mi acento y mis problemas a veces con la pronunciación, aunque tratara de pronunciar correctamente, no impidió que yo continuara escalando la escalera corporativa, y Dios me permitió llegar a ser un director en el hospital. ¿Sabe qué, hermanos? La gente me respetaba por quien yo era. La gente me respetaba por mi carácter. La gente me trataba con respeto y con honor, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros somos llamados a ser personas que somos honorables, que las personas nos tratan con respeto por causa de quienes nosotros somos. La gente sabía que yo era una persona que servía al Señor y la gente me respetaba como tal. Aunque ellos no fuesen creyentes, o aunque a ellos les gustara burlarse, nunca cruzaron una línea. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos para responder de la manera en que Cristo respondía, probando la posición de honor que Dios nos ha dado cuando Él nos eligió para ser sacerdotes y miembros de la iglesia, un edificio vivo que vive y crece para glorificar a Dios. Así que, en primer lugar, la gracia de Dios se manifiesta en nuestra elección. Pero no termina ahí la Escritura. La Escritura nos dice a nosotros que la gracia de Dios se manifiesta en la voluntad que le permite al hombre tener. Nota lo que dice los versículos 7 y 8. Dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo
y piedra de tropezadero y roca que se caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hay que tener cuidado con ese verso 8, porque cuando leemos a simple vista, cuando dice a lo cual fueron también destinados, los hipercalvinistas lo tuercen para decir que Dios determinó que unos fueran salvos y determinó que unos fueran condenados. Pero usted ve, hermanos, eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que Dios nos escogió a nosotros para que fuésemos partícipes de su gracia, pero ha dado una voluntad al hombre para decidir qué va a hacer con Cristo. Y muchas veces, hermanos, no entendemos lo que significa el libre albedrío o la oportunidad que el hombre tiene para escoger o rechazar lo que hace con Dios. Y no podemos, hermanos, a veces reconciliarlo y entonces decimos, pues Dios escogió a uno para salvación y a otros para condenación. Cuando la Escritura habla de que el hombre tiene una voluntad propia para escoger y decidir o escoger a Dios o rechazar a Dios, pero que Dios nos escogió, yo no lo puedo reconciliar. Pero porque no lo pueda reconciliar no quiere decir que no es así. Así que cuando nos dice aquí la Escritura que los que creen, para los que creen Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Sabe una cosa, mi amigo? ¿Sabe una cosa, mi hermano? La gracia de Dios ha provisto para que estas personas crean, pero tampoco interfiere con el juicio que Dios hace con el que le rechaza. Ellos no se están burlando de ti. Es contra Dios con quien ellos se están burlando. Ellos no te están rechazando a ti. Ellos están rechazando al Dios a quien tú representas y a quien tú sirves. Y hermanos, el juicio viene por ellos, no porque Dios no los ama, porque la Escritura dice de tal manera amó Dios al mundo. El juicio de Dios viene para con ellos porque ellos en la gracia de Dios han determinado rechazar el sacrificio de Cristo. Y hermanos, Dios tiene que juzgar el pecado del hombre. Dios tiene que juzgar y condenar lo que el hombre decide hacer. Y ellos tropiezan. No tropiezan contigo ni tropiezan con lo que tú dices. Ellos están tropezando con lo que tú crees y con quien es el Salvador que ha transformado tu vida. Ellos están tropezando con Dios. Déjame ilustrarte, déjame ayudarte a entender este concepto. ¿Tú recuerdas en la Escritura el libro de Éxodo? En el libro de Éxodo, la Escritura nos dice que Dios se le apareció a Moisés. Y cuando Dios se le apareció a Moisés, Dios lo escogió. Yo puedo escoger a otra persona, Dios escogió a Moisés. Y cuando Dios escogió a Moisés, Dios lo mandó para que él librase a su pueblo. Y cuando cuando Moisés va y se presenta ante la presencia de Faraón, Faraón decide que él no va a escuchar lo que Dios ha pedido que él haga a través de Moisés. Y nos dice que entonces Dios comienza a mandar plagas. Pero hay una aseveración muy interesante. Dice, y Faraón endureció su corazón y no les dejó ir. Dios le estaba advirtiendo a Faraón y dándole una oportunidad para arrepentimiento, para obediencia, para hacer lo que él tenía que hacer. Pero Faraón decidió que él no iba a hacerlo, que él no iba a obedecer lo que el Dios de los israelitas estaba pidiendo. Así que Dios continuó mandando plagas, pero de momento la Escritura cambia y dice, y Dios endureció el corazón a Faraón. Ahora tú dices, Faraón lo endureció, ahora Dios endureció el corazón de Faraón. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios determinó, ya yo no voy a luchar más contra ti. Tú has escogido rechazarme a mí como Dios, tú has escogido a mí, has escogido no seguir el consejo y obedecer lo que yo estoy pidiendo. Entonces yo te entrego a la decisión que tú has tomado, al libre albedrío que tú tienes,
y tú haz como tú quieres. Tú te quieres burlar de mí. Tú quieres que tú tienes poder contra mí. Tú crees que tú todo lo puedes. Imposible. Recientemente encontramos que algunos líderes han adscrito que la curva del coronavirus ha comenzado a bajar a la capacidad del hombre. Y es cierto que el hombre tiene capacidad para hacer algunas cosas. Es cierto que el hombre tiene la capacidad intelectual para poder encontrar una solución al coronavirus. Pero lo que me duele y lo que es triste es que en la medida que ellos están adscribiendo y dando el crédito al hombre, están sacando a Dios del panorama. Y todas las personas continúan escuchando qué es lo que los hombres estamos haciendo, en lugar de escuchar que es Dios el que hace la obra y es el que tiene el poder para capacitar al hombre para hacer lo que el hombre hace. No estamos dando honor a quien honor merece. Y cuando nosotros estamos haciendo esto y escuchamos a personas no reconocer el poder de Dios y decir que es el hombre el que tiene el poder de Dios, ¿sabe lo que están haciendo? Ejerciendo su libre albedrío. Ellos han escogido rechazar al Dios del universo, creador de todas las cosas, y usted sabe que están tropezando con Cristo, porque es solamente el único que puede hacer la obra en medio de nosotros. Dios ha paralizado el mundo entero y Dios puede volverlo a poner en marcha. El hombre cree que él puede ponerlo en marcha y qué equivocado está. Así que en primer lugar, la gracia de Dios se manifiesta en nuestra elección. En segundo lugar, la gracia de Dios, hermanos, en este sacerdocio que Dios nos ha dado, se manifiesta en la medida que el hombre tiene libre albedrío. Pero en tercer lugar, la gracia de Dios se manifiesta en el propósito que Dios tiene al elegirnos. Y es lo que encontramos en los versículos 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí Dios nos establece o nos estipula el propósito, la posición de honor que Él nos ha dado a nosotros. Su gracia nos ha provisto una posición honorable. Y nota que utiliza 4 nombres para hablar o referirse a quienes somos nosotros. Dice, somos linaje escogido. Esa palabra, linaje escogido, hermanos, significa, es una identificación clara con la persona de Cristo. La Escritura nos dice, Él es escogido y precioso. Él es la roca que Dios escogió como fundación. Y ahora nosotros somos el linaje, aquellos que están identificados con esta roca, para que seamos parte de este edificio. Hermano, está hablando de nuestra elección y nuestra identificación con Dios en la persona de Cristo. Y después dice real sacerdocio. Esa palabra real sacerdocio habla de nuestra responsabilidad con las personas. Nosotros tenemos una responsabilidad de manifestar o predicar la presencia y manifestar la presencia de Dios a una sociedad diversa que no conoce, ni cree, ni tiene respeto de Dios. El sacerdote tiene la responsabilidad de presentar
el hombre ante Dios. Y nosotros como sacerdotes tenemos, hermano, la responsabilidad de orar por nuestra nación. Tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que rechazan a Cristo. Tenemos la responsabilidad de orar por los enemigos. Tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que nos persiguen. ¿Por qué? Porque, hermanos, están tropezando con el Dios a quien servimos y quien nos ha escogido. Somos un real sacerdocio, hermanos, y nuestra responsabilidad es hacer valer la presencia de Dios en medio de nuestra sociedad. Dice nación santa. Y ahora no habla, hermanos, de la responsabilidad. Está hablando, hermanos, de la servicio que nosotros damos a Dios. Y cuando dice que somos santos, está hablando del carácter que tenemos que reflejar en nuestra vida. Estamos reflejando el carácter de aquel con quien hemos sido identificados. Fuimos identificados con Cristo y nosotros tenemos que reflejar el carácter santo, justo, piadoso, misericordioso, amoroso de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Fuimos comprados con precio. Entonces necesitamos que presentar a las personas quién es aquel que nos compró. Y después nos dice un pueblo adquirido. Esa palabra adquirido, fuimos comprados con sangre. Pero esa palabra pueblo es una palabra que dice pertenecemos. Somos parte de un pueblo, somos parte de una familia. Ahora nosotros pertenecemos a Dios. Así que usó 4 nombres: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Así que, hermanos, somos nación que refleja el carácter. Somos sacerdote que cumple con las funciones de presentar e interceder por la nación. Somos linaje escogido, estamos identificados con la piedra. Pero somos un pueblo adquirido, fuimos pueblos, pertenecemos a la familia porque Él nos compró con su sangre. ¿Y para qué nos compró? Nos compró, hermanos, con un propósito privilegiado. Y es el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Hermano, no éramos, pero ahora somos. Dios nos ha escogido. Hemos experimentado su misericordia y damos testimonio de 2 maneras. Número 1, anunciando el nombre de Cristo. Anunciando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Anunciando que Cristo es Dios, que se manifestó en hombre, que se hizo hombre para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Explicándole a las personas que solamente encuentran paz cuando pueden encontrar a Jesucristo, explicando que la verdadera libertad no está, hermanos y amigos, en las drogas, ni la verdadera libertad está en los médicos, ni la verdadera libertad está en posición social o en libertad financiera. La verdadera libertad la encontramos y la verdadera paz la encontramos en la persona de Cristo. Y esto es lo que nosotros, como nosotros reflejamos a Cristo. Pero dice algo más. Antes no erais pueblo, pero ahora somos pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios quiere que entendamos que nosotros no merecíamos la gracia que Él ha manifestado para con nosotros, la misericordia que Él tuvo para con nosotros. Y nosotros tenemos que reflejar, no solamente predicar que lo que Cristo hizo, sino actuar como Él actuó. Hermanos, tenemos que responder propiamente, aunque seamos atacados. Aunque tú seas perseguido, tú necesitas propiamente responder conforme a Cristo respondió. La Escritura dice que cuando le maldecían, Él no maldecía. Cuando le injuriaban, Él no pronunciaba palabra. Muchas veces nosotros tomamos en nuestras manos la venganza. Y cuando nos hablan mal, nosotros respondemos de la manera incorrecta, porque entendemos o creemos que tenemos el derecho y que nosotros necesitamos defendernos a nosotros mismos. Dios es quien te defiende.
Dios es el que te protege. Dios es aquel que quiere que tú manifiestes y reflejes quién es Él. Si Él actuó con mansedumbre, si Él actuó con misericordia, si Él actuó con compasión, si Él actuó, hermanos, de manera paciente, de igual manera tú tienes que actuar pacientemente, con compasión, con misericordia, con gracia, aunque te hieran, aunque te ultrajen, aunque te traten de desechar y te maltraten y te digan palabras ociosas, hermano, necesitas responder como Cristo respondió. Y es la manera en que nosotros manifestamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo respondemos nosotros ante la persecución? ¿Cómo respondes tú cuando vienen las presiones? Cuando tú dices, no estoy siendo tratado de manera justa, y a lo mejor tú tienes toda la razón, no ha habido justicia para contigo, pero ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permitió esto? Dios lo permitió para que su gracia se haga poderosa en tu vida, para que reflejes que su gracia te eligió y tu gracia te da la oportunidad de reflejar su persona. Dios quiere que tú y yo seamos el testimonio de luz en medio de esta sociedad oscura. Solamente cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos es por gracia, que no lo merecemos, que aún la fe para creer fue un regalo de Dios, entonces nosotros podremos vivir una vida que glorifica y refleja la persona de Cristo. Que Dios nos ayude a entender que somos sacerdotes y esta posición es una posición honorable para que presentemos, magnifiquemos, reflejemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga en esta tarde. Padre, gracias te doy por tu palabra y te ruego que la apliques a nuestra necesidad y que nos ayudes a reflejar quién eres tú. En el nombre de Jesús.